viendo en pantalla una presentación de PowerPoint. Inges, por favor, ¿alguien? Dice ejercicios. Gracias, perfecto, muy bien. Bueno, miren, vamos a comenzar analizando este circuito. Ha habido todavía algunas preguntas respecto de la corriente, para dónde va, arriba, abajo, derecha, izquierda, 45 grados, norte, sur, este, oeste. Entonces, miren, por el momento, lo que ustedes deben de considerar hasta esta semana del curso es que si no se les ha proporcionado la corriente, entonces hay dos maneras de que ustedes pueden tomar en cuenta. Cuando ustedes proponen una corriente y hacen ustedes el análisis, Inges, entonces, dependiendo del signo, es el que va a decir si la corriente que ustedes propusieron es en realidad el sentido que está llevando, o de lo contrario, entonces llevaría un sentido opuesto. Como ustedes pueden observar en este ejercicio, es un ejercicio muy, pero muy simple en la parte de arriba, en el cual se tienen tres fuentes de voltaje independiente, las cuales están conectadas en serie. ¿Okay? Entonces, estas tres fuentes conectadas en serie, a su vez también involucran a un resistor. Recuerden, ya lo hemos comentado varias veces, que el orden no nos importa, lo que nos importa en este caso es la configuración. Así que los cuatro elementos, entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, están en serie. Ahora bien, cuando ustedes tengan fuentes de voltaje en serie, las pueden sustituir por una sola. ¿Okay? Por supuesto que para ello tienen que llevar a cabo la suma algebraica en las terminales de voltaje, tomando en cuenta un sentido de una malla, de una trayectoria cerrada. Entonces vamos a ir nosotros considerando si son subidas o caídas de voltaje. ¿Okay? Bueno, miren, en la imagen que ustedes tienen del lado izquierdo, pueden observar entonces ahora que tenemos tres fuentes, ¿sale? Y a diferencia del primer dibujo, entonces estamos colocando una polaridad ya en la resistencia, ¿sale? Esta polaridad más del lado izquierdo, menos del lado derecho. Lo que estoy proponiendo es entonces una corriente en sentido horario, ¿ok? Ahora, lo que vamos entonces a obtener es la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Cruz Varela. Sí. Cruz Varela, Karen. Mira, lo que te voy a pedir, por favor, entonces, es que nos digas cómo quedaría la ecuación de la ley de voltajes de Kirchhoff, el LKB, en sentido horario, y tomando en consideración que tú partes de la terminal negativa de la fuente de 12 volts y sigues entonces el sentido horario. ¿Cómo quedaría entonces esa ecuación, Karen? Sería 12 más 10 menos 3 volts. 12 más 10 menos 3 volts. Ok. Si estás considerando que son subidas y luego tienes una caída. Ahora, vamos a retomarlo nuevamente, Karen. Comenzamos en la terminal negativa de la fuente de 12 volts. Entonces, ahí lo que tú puedes observar es de que hay una subida de voltaje, que es lo que tú me estás diciendo que son 12 volts. Ahora, ya llegaste al nodo en donde está conectado la resistencia de 5 ohms con la terminal positiva de 12 volts. Cuando tú pasas a través de este elemento resistivo, entonces la polaridad que se colocó aquí va de un más a un menos. Por tanto, hay una caída de voltaje. Considerando que pasa una resistencia, perdón, que pasa una corriente a través de esta resistencia, ¿cómo quedaría definido el voltaje aquí, Karen? En ese elemento resistivo. ¿Sería negativo porque es la caída de voltaje? Ok, sería, para empezar, sería una caída de voltaje. Ok, ahora, ¿cómo defines ese voltaje?
ley de Ohm. 5i. Sería 5 veces I, y entonces en este caso sería menos 5 veces I. ¿Quedó claro, Karen? Sí. Ok, y entonces ya llegaste entonces al nodo que une la resistencia de 5 ohms con la terminal negativa de 10 volts, y luego hay una subida de voltaje, que son lo que tú me dijiste, 10, y luego finalmente una caída de voltaje que es menos 3 volts. Todo eso entonces tiene que ser igual a 0, porque es lo que nos especifica la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ahora sí, Karen, si ya quedó claro, ¿puedes decirme cómo quedan los voltajes en cada una de los elementos en esta trayectoria cerrada? La suma algebraica de los voltajes, ¿cómo quedaría? Karen. 19. Ok, ¿me puedes repetir nuevamente cómo quedaría toda la ecuación igual a 0? Serían 12 volts menos 5i más 10 volts menos 3 volts. Igual. Igual a 0. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Tienes una sola ecuación, tienes una sola incógnita, y entonces esto, por supuesto que es algo que ustedes ya saben resolver. De aquí entonces se despeja la ecuación y por tanto entonces podemos concluir que la corriente es 3.8 amperes, que es lo que está circulando. ¿Ok? Ahora, sigo contigo, Karen. ¿Vale? ¿Qué debería de pasar ahora, a diferencia entonces de este circuito que tienes del lado derecho? Bueno, para empezar, lo que tú tienes aquí del lado derecho, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La primera es que la corriente entonces ahora está circulando en sentido antihorario, ¿ok? Y ahora la polaridad entonces en el elemento resistivo está contraria. La pregunta, Karen, es ¿por qué cambié ahora la polaridad en el resistor de 5 ohms? Para que la corriente entre por la terminal positiva. Del lado izquierdo, entonces, lo que nosotros colocamos en sentido horario de la corriente está entrando por la terminal positiva y estás en lo correcto. Ahora, como la corriente está circulando entonces en sentido antihorario, entonces ahora el voltaje en el elemento debe de ser más a la derecha, menos a la izquierda para que cumpla la pasividad de los signos. Ahora bien, ¿podrías decirme cómo quedaría la ecuación del LKB, la ley de voltajes de Kirchhoff, considerando este circuito del lado derecho? Sería menos 12 volts más 5i. Dijiste menos 12 volts. A ver, fíjate, vamos a hacer esto. Aquí no importa el sentido que tú, bueno, en cierta manera sí importa. Vamos a comenzar ahora de la terminal negativa del de 3 volts y ahora sigue el sentido de la corriente. ¿Cómo quedaría? Hay una subida de voltaje que es de 3 volts y luego una caída de voltaje de 10 volts. Ok, y luego la caída de voltaje de menos 5i. Ok, ¿qué más? Y la caída de voltaje de menos 12 volts. ¿Igual a qué? Igual a 0. Sale, vale. Entonces, esto es lo que tú ahora nos estás comentando. ¿Vale, vale? Nuevamente tienes aquí una sola ecuación, una sola incógnita. Al momento de resolverla, entonces ahora la diferencia con el circuito del lado izquierdo es que esta corriente es de menos 3.8 amperes. ¿Qué significa este menos entonces, Karen? ¿Que se invirtió el sentido? Que se invirtió el sentido. Ok, bueno. De entrada, entonces, ahora del lado derecho, en este circuito del lado derecho, lo que tú propusiste
entonces es que la corriente va en sentido antihorario. Al momento de resolver este circuito, esta corriente salió negativa. Esta corriente, una vez de que salió negativa, lo que significa es que en realidad la corriente no lleva un sentido antihorario. Lo que debe de suceder entonces es que la corriente en realidad va en sentido horario. Por eso es que en el ejercicio del lado izquierdo la corriente es positiva. ¿Quedó claro, Karen? Sí. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? Sí, profesor, tengo una duda. Viene. Si por ejemplo tomamos en cuenta una corriente, digamos que la tomamos en el sentido antihorario, la que nos da negativo, ya hicimos todo y nos dio negativo, ¿qué se tendría que hacer? O sea, ¿cambiamos el sentido nada más y cambiamos el resultado o tendríamos que volver a hacer todo? Sí y no. En el ejercicio original, ¿quién preguntó, perdón? Eduardo, buen día, profesor. Ok, bueno, mira, aquí viene un asunto. En el ejercicio original, como tú puedes observar, simplemente lo que nos están solicitando es, bueno, determinen la corriente I que circula en los elementos. De entrada, la corriente que va a circular en cada uno de los elementos es la misma, ¿sale? Ahora, hay que determinar la magnitud. Y en la segunda pregunta que tenemos aquí es, bueno, ¿y cuál es la dirección de la corriente? ¿Ok? Entonces, en el circuito original no nos están dibujando de entrada cuál es el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, primero propusimos una corriente en sentido horario. Y una vez de que tú propusiste una corriente en sentido horario, pues ya obtuviste lo que es la corriente, que es de 3.8 positivos amperes. Esta corriente en sentido horario, lo que significa es la que es, o sea, es en realidad hacia dónde va. Ahora, si tú hubieras entonces realizado este ejercicio y hubieras propuesto desde un inicio que la corriente va en sentido antihorario, como tú puedes observar, aquí la corriente es negativa. Entonces, lo que te quiero decir es que estos dos ejercicios son correctos, son totalmente correctos, porque en el del lado izquierdo tú estás proponiendo la corriente en sentido horario y salió positiva. Entonces, eso es lo que en realidad, entonces, la corriente va de izquierda a derecha. A pesar de que en el ejercicio del lado derecho te sale una corriente negativa, entonces lo que significa es que simplemente lo que tú tienes que considerar cuando ya va a hacer un análisis más detallado es que la corriente va en sentido contrario o en sentido horario. Entonces, de las dos maneras, este ejercicio está en lo correcto. Entonces, ahora bien, si de entrada en el ejercicio, por ejemplo, te hubieran colocado que la corriente en el resistor va de derecha a izquierda, es decir, es que va en sentido antihorario alrededor de toda esta malla, esa es la corriente que tú debiste de haber considerado, ¿sale? Tú ya no tuviste que haber propuesto a dónde va la corriente. Entonces, esa corriente es la que te está pidiendo el ejercicio. Como va de derecha a izquierda, entonces, que es en sentido antihorario, la respuesta entonces debió de haber sido menos 3.8 amperes. Entonces, Eduardo, aquí hay que tener cuidado porque si no te están proponiendo una corriente, tú la puedes proponer, ¿vale? Tú la puedes proponer, pero al final lo que debes de considerar es que esa corriente que tú propusiste, si el signo es negativo, en realidad va en sentido contrario, ¿sale? Pero si no te están colocando una corriente, considera la que tú quieras, ¿sale? Pero también algo que vamos a estar manejando por aquí, señores ingenieros, a lo largo de todo este curso, es que en un elemento resistivo, que va a ser un elemento pasivo, la corriente total que entra o que pasa a través de un elemento resistivo debe de ingresar por la terminal positiva, ¿sale? Y recuerden cuando dije la corriente total, porque ese es un tema que vamos a estar trabajando en la siguiente parte de este curso. ¿Respondí, Eduardo? Buen día. Sí, profesor, gracias. Profe, yo tengo algo que no me queda muy claro. Viene. ¿Por qué de los dos lados es menos 5i si de un lado es pasa de menos a menos del resistor a la fuente y del otro pasa de más a menos? Y en ambos es negativo.
Del lado izquierdo, lo que estamos nosotros proponiendo es que la corriente va de izquierda a derecha y entonces está entrando por la terminal positiva. Entonces, siguiendo pues la aplicación del LKB, por eso es una caída de voltaje. Pero ahora, en el resistor, lo que acabo de mencionar es que la corriente, entonces, en un elemento resistivo, va a entrar por la terminal positiva. Del lado derecho, lo que aplicó Karen fue el LKB en sentido antihorario. Por eso que entonces aquí también es una caída. ¿Sale? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ¿quién preguntó esto? Yo, David Valadez. Ok, bueno, por otro lado, David, lo que debes de tomar en cuenta, ¿vale? Con este tipo de circuitos es estas tres fuentes de voltaje están en serie, entonces tú las puedes hacer una sola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vendría siendo esta fuente de voltaje total, David? Es decir, estas tres fuentes quiero que las sustituyas por una sola. Serían 12 menos 3 más 10. Ajá. Y si eso está bien, daría 19. Sería 19. Ahora, este circuito original, entonces, David, tú lo puedes sustituir por una fuente de voltaje con un solo resistor. ¿Vale? Si tú llegas a hacer eso, entonces, David, lo que ahora, déjame poner aquí, a ver. Entonces, podríamos poner una fuente de voltaje en serie con esta resistencia de 5 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sí. Lo que estuvimos viendo en la clase pasada, pues es de que hay elementos que entregan y hay elementos que consumen. ¿Sale? Entonces, quien es el elemento pasivo, pues va a ser el resistor, porque él es el que va a entregar, perdón, el que va a absorber la energía que va a entregar todas las fuentes. Entonces, por eso la polaridad aquí es un más y un menos. Ahora, David, tú me estabas diciendo ahorita que esta fuente total, entonces es de 19 volts. La pregunta, David, ¿dónde pongo el más? ¿Dónde pongo el menos? Dentro del círculo. ¿Dónde pongo el más? ¿Aquí abajo o arriba del círculo? En el diagrama izquierdo se representaría como el más va arriba y el menos abajo. Perfecto. ¿Sale, vale? Así es como quedaría. ¿Sale? Ahora bien, fíjate. Teniendo esto en cuenta, por lo regular, no siempre, ¿vale? La corriente entonces va a salir de la terminal positiva de una fuente. ¿Sale? Si yo te pidiera entonces, David, que me dijeras la potencia de la fuente de voltaje, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no me equivoco, era creo que voltaje por resistencia al cuadrado, pero no estoy seguro. Bueno, para la fuente no puedes aplicar el de resistencia, pero es voltaje por corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, el voltaje ya lo tienes en la fuente, son 19 volts. ¿Cuál es la corriente que debes de considerar en la potencia? La corriente, no me acuerdo de la forma. ¿Era voltaje entre resistencia? ¿Cuál es la corriente? 3.8. ¿Por qué 3.8? Sí, porque se divide el voltaje entre la resistencia. No, necesariamente. Bueno, ok, ya te entendí lo que estás diciendo. Ok, ya te entendí lo que estás diciendo. Ok. Tú estás determinando la corriente primero en el resistor. Entonces, lo que me estás diciendo es de que en el resistor hay un voltaje de 19 y hay una resistencia de 5. Entonces, dividiendo el 19 entre 5, por eso te da los 3.8. Ok, ahora, lo que yo estaba esperando que me respondieras es de que estos 3.8 amperes, pues son los que están circulando en cada uno de los elementos, David. ¿Sale? ¿Por qué? Porque están en serie. Ahora, ya conoces la corriente que pasa a través de la fuente de voltaje. Si yo te pido que determines si es pasivo o activo y la potencia, ¿qué es lo que tienes que hacer, David?
Para empezar a ver el sentido de la corriente, ¿no? Para ver si es activo o pasivo, si absorbe o entrega energía. Así es. ¿Cómo queda, David? La definición de potencia es voltaje por corriente. ¿Sale? Ahora, estoy en la fuente, no estoy en el resistor. Pues de todos modos, si la corriente total serían 3.8 volts, se multiplica por los 19 y daría 72.2 watts. Ok, ¿positivos? Sí. Ok, si haces eso, estás mal. Porque te hace falta considerar algo. ¿Qué es? ¿Alguien puede decirme? La corriente tiene que entrar por el polo positivo de la fuente. Ok. Y sería una potencia negativa. Sería activa. Entonces, perfecto. Muy bien. ¿Quién respondió esto? Javier. Gracias, Javier. Entonces, lo que nos está diciendo Javier es que si tú consideras, David, esta corriente en sentido horario, ¿vale? Para determinar si es activo o pasivo, estás mal. La corriente que debes de considerar tienes que invertirle el signo, por eso es que es menos I, ¿sale? Ahora, esta corriente, pues entonces ahora va a ser menos 3.8 porque ya cumple con la pasividad, la convención de pasividad de los signos, que la corriente entra por la terminal positiva. Y si ahora entonces multiplica los 19 por los menos 3.8, entonces la potencia en la fuente de voltaje va a dar una potencia negativa, ¿sale? Lo cual indica que es un elemento activo. Esta potencia en magnitud va a ser exactamente igual en el resistor. Pero la diferencia es que la potencia en el resistor es entonces positiva. Por eso, entonces, unos elementos entregan, otros elementos absorben energía. De tu pregunta, el que tú me estabas diciendo, el por qué entonces siempre va a ser una caída de voltaje en el resistor, pues es porque es un elemento pasivo. Y así como hay elementos que van a entregar, hay otros elementos que van a entregar. Si tú aplicas entonces el LKB en esa trayectoria cerrada, pues el voltaje, tiene que haber una subida de voltaje en la fuente y tiene que haber una caída de voltaje en la resistencia. ¿Para qué? Porque sumado algebraicamente, entonces, tiene que ser igual a 0. ¿Quedó claro, David? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás señores ingenieros, quedó claro? Sí, profe. Sí, Continuamos, señores ingenieros. Miren, este ejercicio es relativamente muy simple, ¿sale? Entonces, es un elemento, es un circuito eléctrico que tiene un par de resistencias y tiene una fuente de corriente, ¿sale? David, ya que estamos aquí en línea contigo, ¿podrías tú darnos una idea cómo podemos encontrar el voltaje y la corriente en cada uno de los elementos? Hay varias formas de hacerlo, David. ¿Qué se te ocurre? Propuestas. Bueno, tenemos para empezar una fuente de corriente y vemos ¿Una fuente de corriente qué? Dame el nombre correcto de esa fuente. Es una fuente de corriente independiente. ¿Sale, vale? Sí. ¿Sí? Sale, ok. ¿Qué más? Entonces vemos que hay dos resistores en paralelo, por lo cual la corriente se divide en los dos resistores. Ok, muy bien. ¿Va bien? ¿Qué más? El voltaje lo podemos sacar como la resistencia por la intensidad. Entonces el primero sería 5 por 9, 45 volts, y en el otro 90 volts. No. ¿O sí? Perfectamente incorrecto. Sí. ¿Sale, vale? Esta fuente, por eso te decía, es una fuente de corriente y es una fuente de corriente independiente. Entonces, siempre me va a entregar una corriente de 9 amperes. Esta corriente de 9 amperes, fíjate, llega aquí, a este punto de distribución, David. ¿Sale, vale?
¿Qué es lo que va a pasar con esta corriente entonces de 9 amperes, David? Que se va a distribuir en los dos resistores. Ok, entonces la corriente de 9 amperes no va a ser la misma en los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo puedes encontrar la corriente? ¿Con un divisor de corriente? Con un divisor de corriente. ¿Quién respondió? Un divisor de corriente. Yo, Arturo. Sale Arturo. Muy bien, gracias. Bueno, pues ya entonces Arturo Beltrán, David ya te dio la respuesta. Aplica divisor de corriente. David, ¿andas por aquí todavía? ¿Cómo queda la ecuación del divisor de corriente para encontrar I1? Era la resistencia 2 sobre... No era es. Es la, si bien recuerdo, resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2, y eso se multiplica por algo más. ¿Qué es algo más? ¿Qué es algo más, David? ¿Algo más es 50, 20, 30, 100? ¿Es algo más? ¿1 millón? David, Por la corriente esto me de salida. indica que no te has puesto a hacer la tarea número 2. No, pero está empezando, sí. Ok, muy bien. Pues de una vez ya encarrerado entonces, Arturo Beltrán, dime la ecuación de I1, por favor. ¿Cómo? Pues depende. Si quiere la de la I1. corriente, la de I1 sería I total por la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias. Ok, en numeritos, ¿cómo queda? Perfecto. Sería así quedó. 9 amperes por 10 ohms entre 15 ohms. Perfecto, muy bien. Sale y vale. Así es como quedaría entonces. Ahora recuerden que aquí, en este caso, en este nodo, en este punto de distribución, pues entonces entra la corriente total y se va a dividir en I1 y I2. Ya conocemos, como nos dijo Arturo, la corriente total, que son 9 amperes. Y entonces él propuso entonces hacer el divisor de corriente. ¿Sale? Recuerden nada más que cuando ustedes van a encontrar la corriente I1, pues, y un arreglo en paralelo, deben de multiplicar por la resistencia contraria. Poniéndole números, ahí está la corriente, ¿sale? Que la corriente I1, que son 6 amperes. De manera rápida, Arturo, ¿cómo puedes encontrar la corriente I2? La corriente I2, pues nada más restando la corriente I1. Ok, ya encontraste I1, ya sabes quién es I total, pues entonces ahora es I2. ¿Sale? Esa es una manera. La otra, aplicando el divisor de corriente en I2, en numeritos, ¿cómo queda? Ya con los valores. Quedaría 9 por 5 ohms entre 15 ohms. Perfecto, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que son las corrientes en cada uno de los resistores, si nos están, ya tenemos lo que son las corrientes en cada uno de los elementos. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué es lo que requerimos también encontrar por el voltaje? Y por ley de Ohm, pues entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es multiplicar la corriente I1 que fue determinada por el valor de la resistencia, ¿sale? Que es lo que ustedes están viendo en la parte de abajo. Como David nos había comentado, las dos resistencias están en paralelo. ¿Qué significa, David, que estén en paralelo? ¿Cuál es una de las características de las resistencias que están en paralelo? Que se unen en 2 puntos. Ok, el voltaje es el mismo y para cumplir con la definición de paralelo es de que 2 o más elementos tienen 2 puntos en común. ¿Quién respondió esto último, señores ingenieros? Aguirre Alba, Carlos. Gracias, Carlos. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, David? No, por ahorita no. Sale, vale. Tienes que ponerte a trabajar con esa tarea, David. El examen es el viernes, ¿sale? Y no es amenaza, es recomendación. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Carlos Aguirre, ya que andas aquí en línea, voy contigo. Tienes ahora este circuito, ¿sale? Y lo que hay que encontrar es la corriente I1. ¿Cómo puedes encontrar la corriente I1?
David, ¿qué propones? Sería lo mismo que en el anterior, todos están en un solo nodo y de ahí se divide por bueno, la corriente, perdón. ¿Todos están en un mismo nodo? ¿A qué te refieres con que todos están en el mismo nodo? No me quedó claro. A que todas las resistencias están en paralelo. Ok, si todas las resistencias están en paralelo, entonces todos los elementos tienen 2 puntos en común. ¿Es eso lo que me quisiste decir, Carlos? Es que dijo David, y yo David. Ah, perdón. Ok. No, voy contigo, Carlos. Discúlpame. Discúlpame, Sí. David. Voy contigo, Carlos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, Carlos, ya entendido esto, es de todos los elementos, entonces tienen 2 puntos en común, entonces todos están en paralelos. ¿Qué propones, Carlos? Empezar a ver cuánta intensidad hay en las primeras resistencias hasta llegar a ahí, que está en la Ok, tercera resistencia. ok. Ahora, Carlos, pregunta, ¿estás de acuerdo que como esta resistencia de 2 ohms está más cerca a la fuente de voltaje, esta resistencia de 2 ohms se tiene que quedar con mayor corriente? Sí. O no sé. Y entonces, como esta resistencia de 9 ohms está más alejada de la fuente, entonces esta es la que se tiene que quedar con menos corriente. ¿Estamos de acuerdo, Sí. Carlos? Sí. ¿Sí? Ok. Si me vuelves a dar el avión, entonces... No le doy el avión. Ok, si no me estás dando el avión, entonces dime por qué sí. Confírmamelo. Convénceme. Porque, bueno, no sé, la verdad siento que no, que la resistencia es la que jala la corriente. Exactamente. Como es menor, como el 2 es menor, pues nada más va a agarrar lo que la resistencia jale. Entonces depende de lo que va jalando y lo que llegue hasta la última resistencia, el amperaje que tendrá. Entonces, no tiene que ver absolutamente nada, Carlos, con que estén más cerca de la fuente o más alejados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Por fin, ¿sí o no? No o sí. O sea, sí estamos de acuerdo, no tiene nada que ver que esté más cerca. Ok. Perfecto. Recuerda entonces que el orden no nos importa, lo que nos importa es la configuración. Y algo que tú mencionaste aquí de manera excelente es la corriente que va a pasar a través de cada uno de estos elementos, pues va a depender de la resistencia. ¿Sale? Ahora, esta resistencia de 2 amperes que tú tienes aquí, pues es la menor. Por tanto, como es menor, es por donde aquí va a pasar mayor cantidad de corriente. Pero si esta resistencia de 2 ohms hubiera estado aquí del otro lado del extremo del circuito, la corriente, entonces, pues va a ser exactamente la misma que cuando está más cerca de la fuente. ¿Queda claro, Carlos? Sí. Ahora, ¿qué propones para determinar? Porque aquí nada más me están preguntando, me están solicitando la corriente I. ¿Qué propones para encontrar esa corriente I, Carlos? Usar la fórmula, pero desde I3, desde la resistencia 3, o sea, la de enfrente sería la de 9, y, o sea, 9 entre 9, que es la total, por la resistencia de 9 más la suma de R3 más R4. No sé si esté bien. La R3 más R4. Ok, a ver, déjame entender lo que tú estás proponiendo, Carlos Darío. Lo que tú estás proponiendo es, yo me voy a fijar en esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y la pregunta entonces, Carlos, voy a cambiar ahora de cursor, de color, ¿sale? Porque así como tú te fijaste en eso, ¿qué no también pudiste haberlo hecho con estas dos? Pero la que quiere buscar es la I de la R3, entonces por eso se usan las otras dos, la del cursor verde. ¿Y por qué no las del azul? Porque Porque sacaría la de la 2, ¿no? Sería la de enfrente, que
que sería R3 más la R2. Pero Recuerda no, que, ajá. Sí. recuerda que el orden no nos importa, Carlos. Okay. Entonces, la de 5 ohms la pude haber puesto entonces también aquí donde está el 9. Tienes razón. ¿Ok? Entonces, la manera en cómo lo estás considerando pudiera estar bien siempre y cuando tú conocieras la corriente que pasa a través de este alambrito, ¿sale? Que te estoy marcando y llega a este punto de distribución. Y entonces, ahora sí, podrías tú aplicar el divisor de corriente tal cual como tú me lo dijiste. Entonces, primero tendré que aplicarlo en la de 2 y en la de 5. Si haces eso, estás incorrecto. Y ahora la pregunta es ¿por qué, Carlos? No, ahí no sé. Okay. Bueno, porque cuando nosotros hablamos del concepto de divisor de corriente, única y exclusivamente aplica cuando tú conoces la corriente que entra al nodo de distribución y cuando tienes únicamente 2 resistores. ¿Sale? Ok. En este caso tendrías, por ejemplo, no sé, un R' y un, para no hacer ruido con las R1 y R2, y una R doble prima. ¿Vale? Esta es la única manera que puedes aplicar el divisor de corriente. No tienes nada a la derecha, no tienes nada a la izquierda. Es lo único que tú debes de conocer. ¿Sale, vale? Okay. Entonces, no puedes aplicar el concepto de divisor de corriente aquí, ¿sale? Para ahora la resistencia de 2 y de 5. Porque entonces estarías omitiendo la de 8 y la de 9. Okay. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué propones? Uy, no. ¿Qué sabes tú del arreglo de resistencias en paralelo, Carlos? En un arreglo de resistencias en paralelo podemos obtener una resistencia equivalente, ¿estamos de acuerdo? Ajá. ¿Cómo se obtiene el arreglo o la resistencia equivalente? La suma de sus recíprocos. Ok, es el inverso de la suma. El inverso de la suma. De los inversos, ¿no? De los inversos, ajá. Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece si primero comenzamos entonces encontrando esa R equivalente? ¿Te parece? Y de esta manera el circuito entonces va ahora a ser representado como la fuente de 9 amperes con una resistencia equivalente. ¿Podrías tú decir cuál es la R equivalente, Carlos? 1.068. 1.068. Estás en lo correcto. Entonces, ese 1.068 lo obtuviste aplicando esta formulita. ¿Vale? Entonces, la suma de los inversos, bueno, es simplemente sustituir los números, un medio, un quinto, un octavo, un noveno. Eso tú lo vas a sumar, ¿sale? Y entonces toda esta suma te va a dar 0.936 ohms. ¿Sale? Ahora, aquí es donde ya lo he comentado, pero vuelvo a reiterarlo. Deben de tener cuidado, porque si ustedes me dicen que esta es la R equivalente, están cometiendo un error. Entonces, para obtener la R equivalente, ¿sale? Lo que tenemos que hacer, pues, es nuevamente obtener el inverso de ese numerito. Y entonces, ese numerito es el que tú me estás diciendo. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí. Sale y vale. Ahora, ya tienes entonces la representación del circuito equivalente. Y ahora, puedo sacar su voltaje. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa a través de este resistor de 1.068 ohms? Es de 9.612. 9.600. Ese es el voltaje, ok. Pero yo te pregunté cuál es la corriente. 9 amperes. 9 amperes. Entonces, estos 9 amperes, ¿sale? Ya sabes que están pasando por esto, multiplicado por la resistencia, y entonces te da estos 9.612 volts. ¿Qué haces con esto, Carlos? Ya que están en paralelo, todos tienen el mismo voltaje.
Por lo tanto, ya al tener la resistencia y el valor de la resistencia y del voltaje, puedo deducir cuál es la intensidad que pasa por esa resistencia. Perfecto. Entonces, perfecto. Todos estos elementos que tú tienes aquí, como están conectados en paralelo, tienen el mismo voltaje, 9.612 volts. ¿Vale? Muy en lo particular nos están pidiendo la corriente I. ¿Cuánto vale esa corriente I, Carlos? 1.20. Perfecto. Muy bien. Pues sale, vale. Ahí acabamos. ¿Sale? Parte del problema, ¿no? Bueno, de hecho ya acabamos con el problema. Esa es la corriente que nos están solicitando. ¿Alguna pregunta, Carlos? No, ninguna. No, aunque quedó clarísimo que debes de tener mucho cuidado al momento de estar manejando los resistores en paralelo. Sí, ya me di cuenta de mi error. Ok. Bueno, sigo contigo, Carlos, todavía. Ok. ¿Vale? Fíjate, lo que ahora te voy a pedir, Carlos, es que apliques el divisor de corriente. Imagínate que ahora el inciso 2 de ese mismo ejercicio, entonces también diga el hecho de y aplica divisor de corriente. Antes no aplicamos divisor, pero ahora estoy solicitándote que apliques divisor de corriente. ¿Qué tendrías que hacer, Carlos? Pues podría hacer una resistencia equivalente, bueno, dos, una entre 2 y 5 y una entre 8 y 9, y ya ahí lo podré aplicar, no sé. Ok. Vamos a hacer primero entonces la que tú refieres, la de 2 y 5. ¿Sale, vale? La R equivalente, entonces, lo que vas a aplicar, bueno, es simplemente la multiplicación de 2 con 5 y dividido entre la suma. Eso es para sacar la R equivalente. ¿Sale? Y este mismo resultado podrías tú obtenerlo como el inverso de la suma de los inversos de 2 y de 5. ¿Vale? Entonces, la resistencia equivalente de estas dos, entonces, va a ser 1.42. ¿Hasta aquí estás de acuerdo conmigo? Sí. Ok. No me estás dando el avión, ¿verdad, Carlos? No. Igual lo tengo aquí en la calculadora. Muy bien. Aquí estamos entonces. Ahora, ¿qué sigue, Carlos? Aplicar una... bueno, lo mismo, pero ahora de 8 y 9. Ok. Y la respuesta es no. Y tú me vas a decir por qué. Porque no estoy tomando en cuenta el primero, el de 1.42. No. Bueno, si tú haces entonces el paralelo de 8 y de 9, Carlos. Ya no tendría la misma intensidad. Ya sería diferente. Entonces, esta corriente se pierde. Sí. ¿Ok? Podría aplicar la de 1.42 con 9 y ya podría tener la de 8. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el paralelo de 1.42 y la de 9 ohms? O sea, ya la total. La R equivalente de 1.42. 1.22. 1.22. ¿Sale? Ahora, y nuevamente vuelvo a mencionar, recuerda que el orden no nos interesa, no nos importa. ¿Sale? Entonces, están en paralelo, tú agarra las que te convengan, pero lo que tú estás ocasionando entonces es que esta resistencia de 8 ohms, en cierta forma, no te estás metiendo con ella. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Y ahora tienes este circuito. ¿Te das cuenta entonces del circuito original? Entonces, ¿a dónde llegaste? Esta misma resistencia equivalente de 1.22 la pudiste haber obtenido aplicando el inverso de la suma de los inversos de la resistencia de 2, 5 y 9 directamente. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sí. Ok, ahora sí, dime en numeritos cómo queda la ecuación para encontrar la corriente I1 utilizando divisor de corriente. I1 es igual a ¿qué? I1 es igual a 9 por 1.22 sobre 9.22. ¿Y eso es igual a qué? 1.1908. Vale. Y por tanto, entonces, el voltaje, pues ya lo puedes obtener. ¿Alguna pregunta, Carlos? No, ninguna. ¿Alguna pregunta, señores ingenieros? ¿Alguien?
¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Deben de tener mucho cuidado con el manejo de la resistencia, señores. Les vuelvo a repetir, la materia no es difícil, pero el asunto es de que si ustedes se quieren comer el circuito de un solo bocado, pueden cometer errores para llegar al resultado correcto. ¿Sale? Entonces, analícenlo bien lo que ustedes van a implementar después de haber identificado las configuraciones y los elementos. Bueno, si no hay preguntas, señores ingenieros, continuamos. ¿Ok? Ahora, gracias, Carlos. Tengo este circuito, Inges, y nos están solicitando encontrar lo que es la corriente que fluye a través del resistor de 3 ohms, que es la corriente marcada como I1. Hernández Flores. Sí, profe. Giovanni. ¿Cómo puedo yo obtener entonces esa corriente I1, Giovanni? ¿Qué propones? Pues sería ir reduciendo el circuito hasta obtener dos resistencias en paralelo. Hasta tener 2 resistencias en paralelo. ¿Y por qué no en serie? Pues... Vamos a quedarnos con esta primera parte que tú me dijiste. Vamos a reducir el circuito. Sí. ¿Bien? Y reducir el circuito, entonces, significa tener una resistencia equivalente, ¿sale?, de toda esta maraña de resistencias que tengo aquí. Entonces, a donde vamos a llegar va a ser a una fuente de voltaje con una sola resistencia. Giovanni, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Giovanni, ¿verdad? Sí eres Giovanni. Sí. Ok, sale, vale. Ok. Ahora, por un momento, Giovanni, nos vamos a olvidar de esta corriente. Olvídate ahorita de esta corriente, Giovanni. Describe entonces los pasos generales para llevar a cabo la reducción del circuito. Pues sería iniciar por el lado derecho, reduciríamos las resistencias de 3 y 2 ohms para tener una de 5. Perfecto. Ok. Y después se tendrían pues 2 resistencias de 5 ohms en paralelo. Ok. Muy bien. Si te das cuenta, vas bien, ¿eh? Entonces, lo que estás poniendo aquí es, esta corriente de I1 sigue siendo la misma. ¿Por qué aquí la estoy dibujando todavía, Giovanni? Digo, hace rato te había comentado que lo olvidabas. Las de 2 y 3 están en serie, la corriente es la misma. Sigue apareciendo entonces todavía aquí esta corriente. Perfecto. Ahora ya vamos a lo que tú mencionas. Tienes 2 resistencias de 5 ohms en paralelo. ¿Qué sigue, Giovanni? Pues sería reducir esas 2 resistencias. Ok. A una sola. Como son tienen el mismo valor, pues sería nada más dividir 5 entre 2. Perfecto. ¿Qué sigue? Después, como están en serie las resistencias de 6 y 2.5, pues se suman. Perfecto. Ya después se tiene la resistencia de 4 y 8.5 en paralelo, pues se saca la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de 4 y 8.5? Permítame. Sería de 2.72. Sale, vale. Y ya por último se suma esa resistencia de 2.72 con la de 1 ohm. Ok, ya sería 2.72. Muy bien. Por eso mi pregunta hace un rato, bueno, de que te decía que nos quedáramos nada más con una parte de lo que tú habías dicho, ¿no? Que tú nos dijiste que hay que reducir el circuito para tener 2 resistencias en paralelo. Sí, es que no lo había pensado bien. Vale, muy bien. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo, Giovanni, todo esto en la reducción del circuito. Ahora, esto es apenas el inicio de este análisis.
porque lo que estás haciendo es encontrar entonces el equivalente del circuito original. ¿Podrías tú decirme qué hacemos ahora? ¿Cuál es la propuesta que tienes? Pues se calcula la corriente total. Sale y vale. ¿Cuál es la corriente total? Sería el voltaje entre la resistencia. ¿Cuánto es? Serían 8.06 amperes. Perfecto. Y ahora viene la pregunta del examen de recuperación de cuarta oportunidad, Giovanni. ¿Qué sentido? ¿Perdón? El sentido, horario, antihorario, el de la corriente. ¿Y por qué? Pues sería en sentido horario, porque Estás en lo correcto, ¿vale? sería en sentido horario. De lo que escribimos en mi primer ejercicio, cuando alguien me preguntó, para que la fuente tenga una potencia negativa, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Tomar los 30 volts y multiplicarlos por la corriente, ¿vale? Pero tú no puedes considerar la corriente en sentido horario. ¿Por qué? Porque está entrando por la terminal negativa. ¿Qué tendrías que hacerle a la corriente, Giovanni? Invertirla. Pues proponer Para que ahora entonces... No digo, o sea, es que estás bien. O sea, la corriente va en sentido horario. Sí. Pero si yo te preguntara que si la fuente de voltaje es activa o pasiva, pues digo, es activa, ¿no? Y para que te dé una potencia negativa, entonces la corriente tú tendrías que invertirle el sentido, ¿vale? Entonces digo, estás en lo correcto, Giovanni. Hasta aquí va bien el asunto, ¿vale? Entonces esa corriente de 8.064 ya la tienes ahí, va en sentido horario, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores ingenieros? Pues lo que va a hacer ahora Giovanni es entonces empezar a analizar paso a paso, ¿sale? De este circuito equivalente, entonces relacionarlo con los parámetros en este circuito. Y luego lo que va a hacer entonces es obtener los parámetros del circuito anterior y luego de este, ¿sale? Y finalmente entonces a este. Nos vamos a ir entonces regresando paso a paso para poder entonces encontrar lo que es la corriente I1. ¿Sale? Entonces, ahora sí, Giovanni. Esta resistencia de 3.72 salió en serie de una resistencia de 1 y de 2.72. Aquí la corriente sigue siendo la que tú encontraste. ¿Estamos de acuerdo, Giovanni? Y sigue siendo la misma. Los tres elementos están en serie. ¿Sale? Ahora, esta resistencia de 2.72, me voy a regresar nada más un momentito. Esta resistencia de 2.72, ¿de dónde salió, Giovanni? Salió de las resistencias de 4 y 8.5. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Esta resistencia de 2.72 salió de un paralelo de 4 y de una resistencia de 8.75. Y fíjate bien lo que te voy a pedir, Giovanni. Haciendo un análisis ahora de este circuito que tengo aquí arriba en la parte derecha superior, tú ya sabes la corriente total que está pasando por estos tres elementos. Esta corriente I, Giovanni, es la que pasa entonces por la resistencia, por la fuente de voltaje de 30 y por esta resistencia de 1 ohm. Pero entonces esta corriente entonces aquí va a llegar a este punto de distribución. ¿Qué es lo que va a pasar con esta corriente I que tú encontraste, Giovanni? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a esta corriente? ¿Qué le va a pasar a esta corriente cuando llegue a este punto? Se va a distribuir a la resistencia de 4 y a las de 6 y 2.5. Perfecto, muy bien. Ahora,
por ley de divisor de corriente, Giovanni, dime en números cómo queda la corriente IA. Pues sería, a ver, en la corriente de IA sería la resistencia de 2.5 entre la suma de 4 más 2.5 por la corriente total. Bueno, sería la corriente que entra, que sería I de 8.06. Ok. Si haces eso, estás mal, Giovanni. Recuerda que el concepto de, voy a ponerlo del lado izquierdo arriba, recuerda que el concepto de divisor de corriente, entonces es dos resistencias que están en serie, ¿sale? Ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Estás olvidando esta resistencia de 6. Sí. En numeritos, Giovanni, ¿cómo quedaría la ecuación de IA? Utilizando divisor de corriente. Sí, ya entonces sería la resistencia más bien sería de 8.5. Ok. Entre. Multiplicado por quién? 8.5 multiplicado por quién? Por la corriente que entra. Por 8.064 dividido entre cuánto? Entre la suma de 4 ohms más 8.5. Perfecto. ¿Cuánto es, Giovanni? Serían 5.48. Perfecto. Ya tienes entonces la corriente IA. Ahora, ¿cuánto vale la corriente IB? Pues ya sería, la puedo calcular con ley de las corrientes, ¿no? Sería, entra una corriente de 8.064. Ajá. Sale la corriente IA. Entonces sería menos la corriente IA. 5.48. Ajá. Y también sale la corriente IB. Sería, Okay. Sería 8.064 menos IA menos IB igual a 0. Ok. ¿Cuánto es IB? Sí. Sería 2.58 amperes. Perfecto. Muchas gracias, Giovanni. Vas bien, vas bien. ¿Vale? Esta es entonces la ecuación de IA que tú me acabas de decir. Solo que acuérdate, Giovanni, que cuando vas a aplicar el concepto de divisor de corriente, son dos resistencias en paralelo. ¿Sale? Que no se te olvide eso. Haciendo los numeritos también, con la corriente IB, utilizando el divisor de corriente, también entonces puedes encontrarlo. Tú ya lo obtuviste por diferencia, pero estás totalmente en lo correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Giovanni? No. No, ok. Ahora fíjate, incluso con estas corrientes puedes encontrar los voltajes en cada una de las resistencias, ¿sale? Porque ya en cada una de las resistencias tienes las corrientes. Multiplicado por la resistencia te va a dar el voltaje por ley de Ohm, ¿sale? Pero no lo vamos a hacer ahorita, ¿sale? Ahora, fíjate bien. Cuando ahora analizas entonces de dónde vino este circuito con el que estuviste trabajando, pues entonces lo que tú nos dijiste es que esta resistencia de 2.5 salió, o bueno, la obtuvimos de dos resistencias en paralelo con valor de 5 ohms. ¿Ok? La corriente I que entra a este punto de distribución, ya lo obtuviste por la simplificación. La corriente IA ya la obtuviste utilizando divisor de corriente. La corriente IB, entonces también ya la obtuviste, ¿sale? Ahora, la pregunta, Giovanni, es ¿cómo puedo obtener entonces la corriente IC y la corriente ID? Pues sería igual por... pues sería... Como son las resistencias de igual valor,
La corriente IB se distribuye en dos partes iguales a esas dos resistencias. Perfecto. Muy bien. ¿Cuánto es? Serían 1.28 amperes en IC. Perfecto. Muy buen análisis, Giovanni. Lo que tú estás diciendo es bueno. Si ya conozco la corriente IB, que son 2.57, y entonces llega la corriente a este punto de distribución a un arreglo en paralelo y las dos resistencias son iguales, entonces la corriente IC y la corriente ID deben de ser exactamente las mismas. Muy bien. Por divisor de corriente, ¿cómo quedaría la expresión, Giovanni? La corriente IC, ¿cómo quedaría? En números. En números, pues sería pues IB, IB que es 2.57. Ajá. ¿No? Multiplicado por... O sea, aplicando el divisor de corriente. Sí, sí. Ok, sería 5 ohms por la corriente IB, o sea, 5 por 2.57 entre 10. Perfecto, muy bien. Y eso es entonces, concuerda con lo que tú me estás diciendo, ¿no? El 1.28 es exactamente lo mismo. ¿Preguntas, Giovanni? No. Ok. ¿Qué sigue entonces? Pues lo que sigue es que esta resistencia de 5 ohms salió de un arreglo en serie de 2 y de 3, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y lo que también habíamos dicho es entonces de que la corriente que nos estaban solicitando es la corriente que estaba originalmente descrita o dibujada en esta rama del circuito, que esta es la corriente I1. Por tanto, pues ya acabaste con el problema. La corriente I1 es la corriente ID, que en este caso es 1.28 amperes. ¿Alguna pregunta, Giovanni? No. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Inges? ¿De cómo lo resolvió Giovanni? Ahorita que tienen a Giovanni en línea, ¿alguna pregunta respecto de todo lo que aplicó? ¿Nada? Sale, vale. Ok. López García. Sí, aquí estoy. Ok. Giovanni aplicó ya divisor de corriente. Ok. Ahora, lo que quiero, López García, Alfredo, lo que quiero es que apliques, ¿cómo quedaría este procedimiento? Pero si ahora, entonces, te lo pido por el divisor de voltaje. ¿Cómo quedaría, Alfredo? Lo que tú tienes aquí en la parte izquierda superior es el equivalente del circuito, ¿sale? Que redujo Giovanni. ¿Ok? Esta resistencia de 3.72 salió de un arreglo de resistencias en serie. Ahora, Alfredo, utilizando el divisor de voltaje en números, dime cómo queda el voltaje VA de este circuito. Con el divisor de voltaje sería 3.72. No. VA es igual a ¿qué? Ajá, VDA sería a 1 entre 3.72 por 30 volts. Ok. ¿Cuánto te da eso, Alfredo? Permítame. 3.72. 8.06. Ok, muy bien. Y el voltaje VB, dímelo en números, ¿cómo queda? Sí, es 2.72 entre 3.72 por 30 volts. Ok, ¿y eso cuánto te da?
Me da 21.93. Perfecto, sale y vale. Pues entonces, aquí tengo un error. Aquí debería de ser VA. Tengo un error. Ok, perfecto, vas bien. Entonces, sumando el 8.06 y el 21.93 volts, pues entonces estos dos numeritos de voltaje te tiene que dar algo muy cerca a lo que son 30 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esta resistencia de 2.72, entonces, salió del paralelo de una resistencia de 4 y de 8.5. ¿Qué significa eso, Alfredo? Que se sumaron las resistencias. Obtuvimos el equivalente, pero si están en paralelo, ¿qué significa? Que tienen el mismo voltaje. Ok, entonces como tú ya encontraste el voltaje en esta resistencia de 2.72 y esta resistencia de 2.72 provino de un arreglo en paralelo de 4 y de 8.5, entonces pues tienen el mismo voltaje. ¿Por qué, Alfredo? Porque están en paralelo. Perfecto, hasta ahí va bien, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta resistencia de 8.5, Alfredo, provino de un arreglo en serie de 6 con 2.5. ¿Cómo puedo obtener yo el voltaje VC y el voltaje VD, Alfredo, utilizando divisor de voltaje? Sería de 6 entre 8.5 por 21.93. Por 21.23. ¿Y eso es igual a? 15.48. Ok. ¿Y el voltaje VD cómo queda en números utilizando el divisor de voltaje? Sería de 2.5 entre 8.5 por 21.93. Ok. ¿Y eso es igual a? 6.45. Ok. Ahora la pregunta, Alfredo, es ¿por qué utilizaste el voltaje de 21.93? Porque es el voltaje que salió de la equivalencia de las resistencias. Exactamente. Y ese voltaje de 21.93 es el voltaje que tienes en este punto que estoy marcando y este punto que estás marcando. ¿Vale? Entonces, ese voltaje de 21.93, pues tú ya lo conoces. Y ese voltaje, digamos, en un arreglo de resistencias en serie, que son estas dos, es la manera de cómo lo vas a poder aplicar. Perfecto, muy bien. ¿Sale? Sumando esos dos voltajes que tú nos acabas de dar, pues tiene que dar un número muy cercano a 21.93. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Alfredo? No. ¿No? Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, esta resistencia de 2.5 salió de un arreglo en paralelo de 5 ohms. ¿Qué significa eso, Alfredo? Que las resistencias tienen el mismo voltaje. Perfecto. Y entonces, como tú ya encontraste este voltaje VDE, pues entonces ya conoces el voltaje en cada una de las resistencias, ¿sale? Y por tanto, ahora lo que se pudiera hacer es también encontrar el voltaje del arreglo de resistencias, ¿vale? Que estaban en serie con la de 2 y la de 3, porque de aquí salió esta resistencia de 5 ohms. ¿Sale? Entonces, aquí hay varias maneras también de rematar el problema, Alfredo. ¿Cómo podrías tú obtener esta corriente I1? ¿Podría ser con el divisor de corriente? Ok. Es que no necesariamente, porque acuérdate que aquí no estamos manejando el divisor de corriente.
Ok, Giovanni utilizó el divisor, tú estás usando el divisor de voltaje. Ahora, a ver, déjame formularte la pregunta de otra manera, fíjate. Nos vamos a posicionar en este circuito de aquí arriba, Alfredo, ¿sale? En este de aquí arriba. El voltaje en la resistencia de 5 ya lo conoces y el voltaje en la resistencia de 5 ya lo conoces. El circuito original nos está solicitando que encontremos una corriente I, que es una corriente I1, que pasa a través de este resistor, ¿sale? Este resistor de 5 ohms salió de una serie de 2,3. Entonces, si tienes voltaje y tienes resistencia, ¿cómo puedes encontrar la corriente? Usando la ley de Ohm. ¿Cómo queda? El voltaje, ya se me olvidó cuál era. 6.45. 6.45 entre 5. Y nos da una corriente de 1.29. Perfecto. Y se acabó el problema. Ahora, lo que también pudiste haber hecho, Alfredo, es, fíjate, es nada más para practicar. Tú ya conoces el voltaje VD, que es 6.45, ¿sale? Ahora, ese voltaje es el mismo que tú tienes aquí, ¿sale? ¿Cómo quedaría la ecuación para encontrar el voltaje VE? Utilizando divisor de voltaje. Sería 2 entre 5 por 6.45. Perfecto. Y es de 2.58. Ok, rápidamente dame el voltaje VF. Es de 3.87. Perfecto, sale y vale. Lo obtuviste tal vez por diferencias o también pudiste haber aplicado el divisor de voltaje. Ahora, fíjate, aquí, Alfredo, entonces, lo que tú pudiste también haber hecho es encontraste el voltaje VB y el voltaje VF. La corriente I que nos están solicitando desde un inicio en el problema es la corriente I1 y esta corriente I1 es la misma que pasa por la resistencia de 2 y de 3. Entonces, lo que pudiste haber hecho es haber tomado cualquiera de estos dos voltajes y dividirlo entre su respectiva resistencia para encontrar la corriente, que la corriente, como tú lo dijiste, es de 1.29 amperes. ¿Alguna pregunta, Alfredo, de este ejercicio? No. Ingenieros, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Ahorita que tenemos aquí a Alfredo, de cómo lo resolvió por divisor de voltaje. ¿Nada? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues miren ahora entonces, ya para rematar entonces esta clase, Inges, tengo este circuito y hay que determinar entonces la corriente que fluye por el resistor de 8 ohms. ¿Ok? Vamos a tener que encontrar entonces la corriente que fluye a través de este resistor. ¿Sale? No sabemos el sentido de la corriente. No sabemos si es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Ok? Ahora, antes de comenzar entonces a aplicar las ecuaciones, entonces vamos a considerar lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué voltajes hay en las fuentes de voltaje independientes? Voy con la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el voltaje presente en las fuentes de voltaje independientes? Pineda Díaz. Aquí estoy, profe. ¿Cuál es el voltaje en las fuentes de voltaje independiente? De 5 volts y de 3. Y de 3 volts. Ok. Bueno, en parte estás en lo correcto. Cada fuente va a entregar esa cantidad. ¿Ok? Pero lo que ahora vamos a tener nosotros que considerar es lo siguiente. ¿Sale? Si te das cuenta, Montserrat,
En la fuente de 5 volts que tú me estás diciendo que es la que tengo del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, tengo aquí este dibujito. Y en la parte derecha, entonces, tengo la fuente de 3 volts. La diferencia creo que es obvia, Montserrat. En la fuente del lado izquierdo, la de 5, el más lo tengo arriba. En la fuente de 3 volts que tengo del lado derecho, el más está abajo. Entonces, la pregunta es, en la de 5 tengo 5 volts y en la de 3 tengo 3 volts, Montserrat. Bueno, en una cambiaría el signo. En una cambiaría el signo. Ok, pues estás en lo correcto. Lo que vamos entonces ahora a tener cuidado, Inges, es lo siguiente. Cuando estemos midiendo los voltajes, entonces debemos de tomar un punto de referencia, ¿sale? Miren, en este caso tengo aquí el plano cartesiano. En el plano cartesiano tengo aquí mi origen, ¿sale? Este va a ser mi punto de referencia, ¿sale? Montserrat, ¿qué significa medir? ¿Cuál es la definición de medir? Comparar. Comparar. Exactamente, respecto de un punto de referencia. Eso es lo que significa medir. Voy a comparar. Entonces, aquí en este diagramita, si yo me quiero mover entonces a la posición número 4, pues entonces lo que tú tienes que decir es de que desde este punto de referencia te vas a mover 1, 2, 3, 4 posiciones al lado derecho. Pero si ahora tú te quieres posicionar entonces en este punto -2 del lado izquierdo, lo que tú tienes que hacer es moverte 1, 2 posiciones del lado izquierdo, pero siempre tomando entonces como un punto de referencia este origen, ¿sale? Ahora, lo que nosotros vamos a tener que hacer también de ahora en adelante, señores ingenieros, es tomar un punto de referencia. Entonces, tengo la fuente de 5 volts, ¿sale? Pero si yo llego con un aparato, que en este caso es un multímetro o un voltmetro, entonces el cable negro lo voy a colocar entonces en la terminal negativa, ¿sale? Y el cable rojo entonces lo voy a colocar en la terminal positiva. Entonces ahí el aparato va a estar midiendo 5 volts, ¿ok? Pero vean entonces que el punto de referencia entonces es aquí abajo. Eso significa, Montserrat, que todo este punto que tú tienes aquí es tu punto de referencia, ¿sale? Y si aquí colocas entonces, voy a poner aquí de otro color para cambiar el marcador. Si tú llegas con un aparato y entonces colocas el cable negro aquí, entonces, pues básicamente ya tienes aquí, digamos, tu referencia. Ahora bien, voy a cambiar de color y ahora otro cable, el rojo, para medir el voltaje, lo voy a colocar entonces aquí. Y aquí lo que tú estarías midiendo, Montserrat, son 5 volts positivos. Ahora bien, dime, bueno, ya tienes ahí la respuesta. Aquí el asunto ahora, Montserrat, es, fíjate, tienes ahora entonces el cable rojo del lado derecho, ¿sale? Pero lo que tenemos entonces ahora que considerar es que el cable negro sigue estando aquí abajo. Por tanto, entonces, la polaridad de la fuente, digamos, está invertida, porque ahora entonces con el aparato tengo el menos abajo y el más lo tengo aquí arriba. Por eso es de que en este caso, para este punto, entonces lo que el aparato estaría midiendo sería menos 3 volts del lado derecho y del lado izquierdo entonces estaría midiendo 5 volts positivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Montserrat? No. Ok. Tomando en cuenta, señores ingenieros, que este punto que yo estoy iluminando aquí, todo este es mi punto de referencia. ¿Sale, vale? Si es mi punto de referencia, digamos, entonces, este va a ser mi negativo y arriba va a ser mi positivo. ¿Sale? Ahora bien,
considerando que ya tienes ahora este punto de referencia aquí, Montserrat, estamos de acuerdo que el voltaje que tú vas a medir, entonces, entre este punto de referencia que yo te estoy marcando y este nodo, vendrían siendo 5 volts. El voltaje entre el nodo de referencia y este nodo de aquí arriba vendrían siendo menos 3 volts. Y lo que está representado aquí, simplemente porque no lo conocemos, es que el voltaje entonces entre el nodo de referencia de, ahora si tú pones aquí la punta negra y la otra punta roja aquí arriba de la resistencia, entonces estarías midiendo un voltaje que lo vamos ahora a referir como VD8. ¿Vale? Ahora, vamos a considerar lo siguiente, Montserrat. En este punto de distribución aplicamos el LKC, la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sale? Con estas corrientes, Montserrat, ¿cómo queda la ley de corrientes de Kirchhoff? Montserrat. Aquí se y la I total, bueno, sí es y uno, bueno, más. ¿Qué corrientes entran, Montserrat, a ese punto de distribución? Entra I2 y entra I3. Ok, entonces la corriente I2 más la corriente I3 tiene que ser igual a ¿qué? A I1. I1. Esa es tu LKC. Ok, bueno. Inges, ya para cortar la clase, lo que les voy a pedir es lo siguiente. A partir, entonces, de este diagramita, señores ingenieros, ok, lo que quiero es que encuentren el voltaje, o bueno, más bien que encuentren las corrientes I2, las corrientes I1 y la corriente I3, y entonces la van a sustituir aquí. ¿Sale? Y van a resolver entonces su sistema de ecuaciones para poder encontrar cuál es el voltaje en la resistencia de 8 ohms. ¿Quedó claro lo que voy a pedir de tarea, señores ingenieros? Para el miércoles. ¿Sale? A partir de este diagramita ya conocen los voltajes de 5, de menos 3, y aquí esta es la variable que a mí me están pidiendo. Aquí Montserrat ya nos hizo el favor de describir el LKC. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes que hacer? Encontrar lo que es la corriente I2, la corriente I3 y la corriente I1. ¿Sale? Lo sustituyen en esta ecuación y entonces van a tener que resolver esas ecuaciones para encontrar el voltaje en la resistencia de 8 ohms. ¿Quedó claro, Inges, la tarea? Sale y vale. Sí. Para el miércoles, señores ingenieros, y escúchenlo bien, quiero entonces que todos tengan digitalizado el procedimiento. Y el miércoles elegimos a alguien para que nos muestre qué es lo que hizo. ¿Sale y vale? Inges, excelente inicio de semana 4. Nos vemos mañana a las 14:30 para dudas respecto de sus tareas. Oiga, profe. Sí. ¿Nos podría enviar la de presentación del viernes? Ya está en el aula. Sí, es que solo vi que estaba hasta la clase 2, semana 3. Ok, ahorita lo reviso, pero según yo ya debería de estar ahí. Lo reviso la clase del viernes y también ahorita reviso que tengan esta presentación hasta lo que vimos el día de hoy, hasta esta diapositiva. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Sale y vale. Pues, señores ingenieros, si no hay nada más que agregar, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.